¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Genética General del curso de verano de Ingeniería de Agronomía del día 27 de julio del año 2020. En esta clase vamos a continuar un poco más a profundidad con lo que habíamos estado observando desde la semana pasada en la última clase de Genética de Población. ¿De acuerdo? Entonces, esta ya es la última unidad del curso de Genética General para Agronomía. Entonces, pues nada, con esta unidad vamos a cerrar el contenido temático de nuestro programa de asignatura y pues, bien, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla de... Entonces, en esta unidad 4 es genética de poblaciones. En esta unidad en particular hay que analizar a la población como la unidad de los procesos evolutivos, ¿vale? Entonces, en las unidades anteriores habíamos visto características físicas, químicas, estructurales, a nivel individuo. Cómo es que en cada individuo está presente la carga genética, cómo se almacena esta información, cómo se transmite, la herencia, el sexo, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a ver a la población como la unidad de los procesos evolutivos, ya no al individuo de forma individual, sino a la población en general, ¿vale? Entonces, unas definiciones para tener claro el mismo idioma que vamos a estar hablando. Vamos a seguir hablando de genotipo, recordando que el genotipo es la presencia de algún cierto gen en específico, ¿de acuerdo? Puede ser dominante, puede ser recesivo. El fenotipo es la manifestación de este gen a nivel estructural, a nivel observable, o lo que se puede ver, como su definición en griego nos guía. Y vamos a ver también la influencia que tiene el medio ambiente y las condiciones y características por las cuales se desarrolla una cierta población y su influencia en los procesos de la evolución de las poblaciones, ¿sale? Entonces, en ese caso, las poblaciones son la unidad de los procesos evolutivos, en donde ya no estamos hablando de individuos de forma, no estamos hablando únicamente de los individuos, sino de las poblaciones. Las poblaciones, son entidades supraindividuales que tienen continuidad biológica de generación en generación y en su seno se producen los cambios transgeneracionales que constituyen la evolución. Entonces, otra vez, ya no vamos a estar analizando, digamos, las características genéticas de un individuo, su ADN, el citoplasma, etcétera, etcétera, y cómo se rompe el ADN para formar meiosis, mitosis a nivel celular, no. Ahora vamos a estar analizando a las poblaciones en general, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado porque ya no es lo mismo, ya no vamos a estar viendo conceptos, ahora sí vamos a estar aplicando un poco más estos conceptos, digamos, al quehacer o al desempeño, que pues ahora sí ustedes van a estar desarrollando como ingenieros en agronomía, ¿sale? En este caso, un análisis que vamos a tener de primera mano va a ser el análisis de la población mendeliana, la cual es la unidad estructural de la evolución. Es un sistema integrado de organismos de la misma especie que se reproducen entre sí de manera bisexual y entre los cuales la transmisión hereditaria es mendeliana. ¿Por qué hago énfasis en que tiene que ser de la misma especie y que es de forma bisexual? Porque hay individuos en algunas especies que ya saben que no necesitan la reproducción sexual para poder transmitir su herencia. Por ejemplo, en el caso de las estrellas de mar, ¿de acuerdo? Esos simplemente, digamos, llega a un punto en su desarrollo en donde pierden un cierto brazo y a partir de ese brazo, pues, digamos, se crea un nuevo individuo, se clona a sí mismo, ¿vale? Algunas especies de plantas pues también tienen esta característica de que no necesitan de la reproducción sexual para poder generar un nuevo individuo de su especie, pero este individuo pues ya saben, no va a tener la variabilidad genética necesaria como lo tendrían individuos que obtienen su carga a partir de la reproducción sexual. Por ejemplo, y también porque hablo de que sean de la misma especie, porque ustedes saben que también se puede dar el apareamiento entre especies distintas para formar individuos, los cuales
por las condiciones y características que tienen, no van a poder heredar, no van a poder tener descendencia, o al menos no van a tener una descendencia típica de una población o con respecto a otra de una especie, ¿de acuerdo? Y es mendeliana, recuerden por qué, pues seguimos este mismo esquema de transmisión hereditaria donde tenemos un gen dominante, un gen recesivo y la expresión fenotípica es lo que vamos a ver de cada uno de estos genes y es el que se va a presentar para tal o cual situación, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esta condición, porque ya saben, no siempre va a ser una transmisión tipo mendeliana, también hay genética no mendeliana, en donde tenemos no solamente la transmisión hereditaria directa, sino tenemos transmisión por codominancia, dominancia incompleta, etcétera, etcétera. Entonces, bien puntualmente, la genética de las poblaciones estudia la organización de la variación hereditaria en grandes grupos de organismos, determinando estadísticamente las propiedades genéticas de estos grupos y los cambios de esas propiedades en el tiempo y en el espacio. Ojo aquí ya vamos a pasar un poco más de la conceptualización de algunos términos, o sea, no vamos a estar hablando solamente de un término o de otro indistintamente, sino que vamos a estar haciendo análisis a nivel un poco más profundo desde la perspectiva estadística de las propiedades genéticas de estos grupos. Y cómo es que se ven influidos estas características o estas propiedades a lo largo del tiempo y del espacio, ya que el tiempo que se va a estar desarrollando estas propiedades o estas características y las condiciones en las que se van a estar dando, pues van a diferir en algunas de estas condiciones, ¿sale? Entonces, ojo aquí, porque aquí sí vamos a hacer uso de algunas operaciones, vamos a hacer cuentas, dicen por ahí. No, vamos a hacer cuentas, sí. Ya a usted le gustan las cuentas porque da matemáticas. No, es parte de esta clase el estar viendo un poco de estadística para poder calcular frecuencias genotípicas, ¿vale? Entonces, vamos a ver primeramente algunos conceptos fundamentales de la genética de población. Vamos a ver lo que es el reservorio génico, lo que es la panmixia, las frecuencias genotípicas, ojo, genotípicas, no fenotípicas, y las frecuencias alélicas. En este caso, la genética de las poblaciones es la subdisciplina de la genética que estudia procesos regidos por leyes propias del nivel de organización poblacional. Aquí ya no estamos otra vez analizando conceptos, términos desde una perspectiva individual, sino desde una perspectiva poblacional. Entonces, por ahí a lo mejor puede darse el caso de que ya estemos hablando de un nivel de profundidad un poco mayor al que teníamos anteriormente. Entonces, mucho cuidado aquí. El primer término es el reservorio génico. El reservorio génico, en este caso, es la información hereditaria contenida en la suma de los individuos que constituyen una población. O sea, todas y cada una de las características en una cierta población de individuos va a ser el reservorio génico. Entonces, ya no estoy hablando únicamente de una cierta característica o de un cierto rasgo, sino de la totalidad de estas características, ya sean de una forma o de otra. En este caso, la información hereditaria contenida puede ser, no sé, coloración de ojos de una población, todos los individuos de una población. Voy a tener 100 individuos de una población de color café en los ojos, 30 individuos de coloración azul, 5 individuos de coloración verde, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tengo toda la información génica de una cierta población característica, ¿de acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva voy a hacer análisis de la suma de todos y cada una de estas condiciones y características. También tenemos el concepto de la panmixia. La panmixia no es otra cosa sino el intercambio reproductivo en el cual cada individuo de un sexo se aparea con el sexo opuesto sin ninguna frecuencia genotípica y por lo tanto también sin ninguna frecuencia genotípica. ¿Qué quiere decir esto? Que los individuos en un cierto grado de relaciones dentro de una población no van a preferir
alguna cierta característica fenotípica con respecto a la otra, sino que se van a reproducir de forma indistinta entre unos y otros. O sea, como quien dice, aquí este término, si lo quieren ver a nivel antropomórfico, o sea, o antropológico, desde la perspectiva humana, es cuando decimos que lo que importa es el interior, no el exterior. O sea, que no nos fijamos en la apariencia de los individuos, ¿de acuerdo? Sino que otras características, ¿vale? Entonces, este intercambio reproductivo entre cada individuo va a ser sin distinción de una preferencia fenotípica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso del ser humano, al final de cuentas, la que decide, ¿sí? Literal, la que decide cómo va a ser su descendencia, pues es la mujer. Entonces, la mujer es la que, el hombre también tiene algo que ver, pero al final de cuentas es la mujer. La mujer es la que decide, por ejemplo, si no tiene una preferencia característica con respecto a un rasgo fenotípico. Por ejemplo, la mujer en un intercambio de panmixia le sería indistinto si un individuo presenta un gen dominante. Por ejemplo, la baja estatura es un gen dominante con respecto a un gen recesivo, que es la alta estatura. O un gen de tipo coloración de la pigmentación de la piel con respecto a otros. La piel más clara es recesiva, ¿sale? O el color de ojos, color de cabello, forma de la nariz, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que a ella lo que le interesa es el interior y no tanto el exterior. Entonces, para estar considerando este tipo de condiciones, ya sabemos que es ideal, ¿no? Obviamente, sí hay una cierta preferencia de algunas características fenotípicas con respecto a otras. Y es precisamente esta selección que no es al azar y que no es libre del término de la panmixia, la que hace que existan esta gran cantidad de poblaciones con características con respecto a una u otra. ¿Vale? Entonces vamos a ver las frecuencias fenotípicas. Ya habíamos visto un poco de esto en la unidad número 1, ¿vale? Del cuadro de Pumet, en frecuencia mendeliana, en genética mendeliana. En aquel entonces estábamos hablando de la idealidad, de lo que se esperaría que obtuviéramos si hacíamos una cruza entre individuos de una especie con una característica tal o cual. Por ejemplo, hablamos de que si tenía un gen, en el caso del tamaño de los chícharos, plantas chicas y plantas grandes. La dominante eran las plantas grandes y las plantas chicas eran el gen recesivo. Entonces, si tenemos una línea pura de plantas dominantes altas y una línea pura de dominantes chicas, cuando se haría la generación F1 de la cruza de plantas grandes y plantas chicas, teníamos puras plantas grandes en la F1, y luego estas se cruzaban entre sí, y teníamos una generación F2, y no teníamos 3 plantas grandes, una planta chica. Y de esas 3 plantas grandes, una era dominante totalmente, una era gen dominante y la otra era gen dominante con el recesivo. O sea, teníamos 2 homocigotas, una dominante, una recesiva, y 2 heterocigotas que tenían ambas características, pero fenotípicamente solamente veía yo el tamaño alto de la planta de chícharo. Ahora bien, en genética de poblaciones, aquí sí no voy a tomar la idealidad, aquí voy a analizar las características de la población de individuos que yo quiera identificar o que yo quiera analizar. ¿Vale? Entonces tenemos por un lado la frecuencia absoluta, tenemos el gen dominante, tenemos el gen recesivo y tenemos las heterocigotas que tienen tanto la parte dominante como la parte recesiva. Entonces, para identificar cuál es la frecuencia dominante, voy a poner la letra D, la frecuencia absoluta para los recesivos, la R, y las heterocigotas van a tener esta condición. ¿Sale? La frecuencia relativa entre cada uno de ellos, para las dominantes, va a ser la cantidad de individuos que presenten esta, dividida entre el total de la población. Para las heterocigotas igual, el número de heterocigotas entre el total de la población. Finalmente, para los recesivos, la frecuencia relativa va a ser calculada a partir del número de individuos entre el total de la población. Vamos a ponerle números para que se logre identificar. Por ejemplo, aquí yo tengo 2 individuos dominantes, 4 heterocigotas,
y tengo solamente una recesiva, ¿sale? Entonces, esto va a ser igual a 2 más 4, 6 más 1, 7. Voy a tener una población que voy a analizar de 7 individuos, ¿vale? Para calcular la frecuencia relativa del gen dominante, pues simplemente es 2, que son el dominante, entre el número total de la población, que sería 2 séptimos, ¿sale? Esa es la frecuencia relativa del gen dominante. En el caso del gen recesivo, tengo, digo, de la heterocigota, que tiene tanto el recesivo como el dominante, voy a tener 4 dividido entre 7, que es la total de la población, y finalmente para ver el gen recesivo voy a tener 1 entre la tinta 1 entre 7. Entonces estas son las frecuencias relativas de cada uno de estos individuos, ¿sale? Entonces 2 sobre 7, 4 sobre 7 y 1 sobre 7. Hacen la operación en la calculadora y les dan porcentaje, ¿sale? Ustedes cada uno de estos lo pueden expresar como si fuera un porcentaje, ¿vale? Para que puedan calcular el porcentaje de frecuencia relativa del gen dominante, frecuencia de la heterocigota dominante recesiva y el gen de la recesiva. Ahora bien, también podemos hacer otros cálculos a partir de el análisis de otras condiciones características para cada una de ellas. Por ejemplo, puedo hacer el cálculo de las frecuencias génicas a partir de otras variables, ¿de acuerdo? Para obtener ya no solamente el cálculo de una frecuencia relativa, sino el cálculo de una frecuencia génica con respecto a alguna característica dominante o recesiva, ¿de acuerdo? Entonces, puedo calcular la frecuencia génica del gen dominante y la frecuencia génica del gen recesivo. Aquí vienen unas fórmulas que ustedes pueden buscar en algún libro para ver cómo se calculan. Aquí simplemente nos vamos a enfocar al uso de las mismas, ¿vale? Entonces, para calcular la frecuencia dominante de un gen con respecto a la presencia de en una población, pues voy a tener la cantidad de individuos que tienen este gen dominante en la población, ¿de acuerdo? Y también voy a tener el gen recesivo, la cantidad de individuos que tienen este gen recesivo en una cierta población, ¿de acuerdo? Y estos también se pueden calcular a partir de los que ya habíamos visto anteriormente, del gen de los individuos dominantes y las heterocigotas, el número de gen recesivo y el número total de individuos de una especie, ¿vale? Entonces, aquí viene un ejemplo. Vean, en este caso yo tengo una población, ponerle un número, de 1000 individuos en una especie, ¿vale? De estos 1000 individuos, 835 tienen el gen dominante, 156 individuos tienen el gen heterocigótico, o sea, tienen tanto la parte recesiva como la parte dominante, y 9 individuos de estos 1000 presentan esta característica de tener los genes totalmente recesivos, ¿vale? Imaginemos otra vez lo de las plantas de chícharos. Tengo 1000 plantas de chícharos, 835 son grandes, 156 también son grandes, pero tienen en su composición genotípica el gen recesivo, y solamente tengo 9 plantas chicas. ¿Vale? Vean la diferencia que sería si lo comparáramos con el resto de una población mendeliana característica. Allá tendría yo 250 plantas con tallo largo, o sea, serían grandes, totalmente dominantes, 500 plantas dominante recesivo, heterocigóticas, y 250 plantas recesivas. Vean, aquí ya no es esta condición de idealidad, aquí ya estamos hablando de poblaciones puntuales en donde se observan estas ciertas características, ¿vale? Por lo que ahora sí vamos a hacer un análisis más a profundidad del mismo, ¿vale? Y puedo calcular la frecuencia relativa de un gen dominante, un gen recesivo en esta población, a partir de la sustitución de los valores que yo tengo aquí.
Entonces, para calcular la frecuencia génica del gen dominante, tomo los 835, que son de los que tengo yo aquí, y le sumo la mitad de los heterocigóticos. ¿Por qué la mitad? Porque recuerden que cuando estás en la meiosis celular, se van mitad de individuos con el gen dominante y la mitad con el gen recesivo. Entonces, por eso es que cuando yo tenga el siguiente estadio de la genética de esta población, tengo que considerar esta parte. Entonces, de estos 156 individuos, la mitad va a tener el gen dominante. Entonces, cuando hago la suma, la frecuencia relativa para el gen dominante en esta población es de, vean, 913 con respecto a el gen recesivo, que en este caso es 0.09 más la mitad de la heterocigótica, los 156, serían 87. Y al final la suma, vuelven a retomarse los 1000 individuos de esta población, ¿vale? Entonces, otra vez, dependiendo de si yo quiero analizar desde uno o de otra perspectiva, voy a hacer el análisis de la misma, ¿sale? Ahora bien, esto es, digamos, la sencilla, pero también, si yo no conozco la frecuencia de la dominancia y solamente tengo las frecuencias absolutas, también lo puedo hacer, ¿sale? ¿Cómo haría el análisis de la frecuencia absoluta? Pues ahorita se lo voy a mostrar. Vean, en este caso, la totalidad de individuos que tienen esta, la voy a sustituir aquí arribita, a ver si no se ve muy feo. Tengo 2 que va a multiplicar la totalidad de individuos de, que es esta, ¿vale? Sería 2 por 835, que es la frecuencia absoluta de los individuos. Ya les dije que vamos a tomar nuestra población como 1000. Y a ese resultado le voy a sumar la población de acá, que son las heterocigotas, 156. Y a ese resultado que me dé, si lo quieren ir haciendo también ustedes ahí en su calculadora conmigo, también para que vean que no es mentira lo que les estoy diciendo que se está calculando. A eso lo voy a dividir entre 2 que multiplica al total de los individuos. En este caso ya les había dicho que vamos a tomar una población base de 1000. Para calcular la frecuencia relativa del gen dominante. Entonces, a ver, voy a calculadora. No, la calculadora ya no está en accesorios. Aquí está. ¿Por ahí alguien me puede decir si pueden ver la calculadora? Nada más levanten la manita para saber que están viendo la calculadora. ¿Sí o no? Bueno, ¿hay alguien? No veo. ¿No se ve la calculadora? ¿Sí? Ah, bueno. Sale. Entonces, vean. Voy a seleccionar el 202 por 835 y luego a eso le voy a sumar 156 y lo voy a dividir entre los 2000, que era 1000 por 2, y vean que en este caso es el mismo resultado que tenía yo comparado con el de acá. ¿La vieron? 0.913, o sea, la frecuencia relativa se puede calcular tanto a partir de las frecuencias absolutas como de las frecuencias relativas de una cierta población de individuos. ¿Vale? Entonces, no está tan difícil. Ya voy a usar la calculadora. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma que vamos a utilizar para hacer el cálculo de estas frecuencias. Y de eso va a ir la actividad del día de hoy. Y además de la actividad de este día, les voy a asignar una actividad para el resto de la unidad. ¿De acuerdo? Que para que la vayan desarrollando desde hoy. La de hoy la pueden hacer ahorita en 20 minutos.
menos. Y la otra, pues sí va a ser un poco más compleja porque le voy a pedir un proyecto, ¿sale? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy y les voy a explicar de qué va la actividad. Pues simplemente tienen que desarrollar una tabla como la que tenemos acá, ¿de acuerdo? Donde me expliquen características fenotípicas y genotípicas de una cierta población. Ustedes la seleccionan lo que quieran, no sé, árboles de limón, árboles de café, vacas, perros, chivos, cocodrilos, una población la que quieran. Dicen, tengo 300 cocodrilos. De esos 300 cocodrilos, 100 tienen la piel más dura que los otros, ¿no? Y es el gen recesivo. Y los otros tienen la piel un poco más suave. Entonces, de esos 200 que me quedan, yo sé que 150 son totalmente dominantes y 50 son heterocigóticos. Y a partir de eso hacen los cálculos de la tabla. Les voy a subir, ya saben, el material ahorita terminando la clase, ya va a estar ahí en el Classroom y en la plataforma de YouTube para cualquiera de los dos, ahí van a estar los dos. Tomen esta tabla como referencia, sustituyen ustedes los números que quieran, pero ojo, recuerden, para mí es más importante la explicación que le estén dando anteriormente. Entonces, a esa explicación le ponen arriba un párrafo mínimo así chiquito, nada más para entrar en contexto. Dice, tengo una población de 200 reses. 100 tienen la característica dominante de ser de color café y las otras 100 son blancas. Pero de esas 100, la gen dominante, 80 son totalmente dominantes y 20 son con recesivo. Y así, para calcular. Ojo, aquí no tienen que seguir en herencia mendeliana. Aquí pueden ustedes darle los números que quieran a partir de la población que ustedes quieran analizar. O sea, puede incluso haber más individuos de gen recesivo que de gen dominante. ¿Por qué? Porque así está la población. Ustedes así la establecieron. ¿Vale? Entonces, y luego algunas veces, por la panmixia, ya lo hemos visto, la panmixia sin hacer selección de un gen en específico con respecto al otro, pues también se puede dar, ¿no? Por ejemplo, un gen recesivo con respecto a la coloración del cabello. El color del cabello, normalmente el gen dominante es color café. Sin embargo, en una cierta región geográfica, por ejemplo, en Irlanda del Norte o en Escocia, hay más individuos con población del color rojo y es gen recesivo. ¿Vale? A lo mejor lo pueden hacer así, desde esa perspectiva humana también. Dicen, pues, incluso aquí mismo en México hay poblaciones que tienen ciertas características, pues, diferentes al resto de la población normal y que tienen esta dominancia aparente, pero en realidad es un gen recesivo. ¿Por qué? Porque es una población aislada con respecto a la panmixia y demás. ¿Sale? Entonces, esa es la actividad para el día de hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y además, además de esto, ustedes, ya como proyecto final de la asignatura de Genética General, van a elaborar una propuesta de un proyecto de mejora biotecnológica para alguna especie de importancia comercial en la agricultura o en la ganadería. ¿Vale? ¿Qué quiere decir una propuesta de mejora tecnológica? Que la inclusión a nivel génico de alguna característica, algún rasgo de a una especie, de acuerdo, que ya se tiene comercialmente. Como por ejemplo, así para que más o menos se den una idea de qué es lo que quiero. Se han hecho inserciones del gen de producción de vitamina A en el arroz. Entonces, una especie como el arroz, pues no producía vitamina A. Ahora se le introduce el gen de la vitamina A y eso hace que se mejore el contenido nutricional del arroz. ¿Sale? Y otra característica secundaria es que ahora el arroz es como colorcito naranja, ¿sale? Que pues obviamente tiene la presencia de la vitamina A, ¿de acuerdo? Entonces, de esa idea, o sea, la inserción de algún gen para producir alguna mejora, ojo, tiene que ser mejora, no tiene que ser perjudicial, ¿no? A lo mejor introducen un gen que lo que hace es perjudicar, no. Hay miles de
ejemplos ahí en la red, ustedes pueden tomar un ejemplo que ya exista o pueden hacer la propuesta ustedes mismos de algo novedoso, ¿vale? Yo a cada rato veo que aparecen en Facebook nuevas noticias de estas nuevas tendencias de mejora biotecnológica en plantas o en animales de interés comercial. ¿Sale? Por ejemplo, la inserción de un gen en específico a las vacas para que produzcan leche más nutritiva. Para que produzcan, creo que más vitamina D en la leche. Para que sean las plantas más grandes, se introducen genes de mayor crecimiento. Como se acuerdan del que vimos del ejemplo de la super rata, que era una rata normal, y le introdujeron genes de la... No, era un ratón normal, y le introdujeron genes de la hormona de crecimiento de una rata. Entonces, en esta hormona de crecimiento ahora ya tenemos un super ratón, ¿sale? A lo mejor es lo mismo que podríamos hacer para, en especies muy cercanas, por ejemplo, introducir genes de, se me ocurre, no sé, no tiene que ser así, genes de la hormona de crecimiento de una vaca en marranos, para que tengamos super marranos así gigantes, tamaño vaca. No sé, no tiene que ser así. Busquen algo más, menos fantasioso, ¿sale? No tan cercano a la ciencia ficción, sino algo más factual. ¿De acuerdo? Entonces, esta propuesta de mejora biotecnológica, pues ahí les voy a poner las características. Aquí sí, tiene que ser un poquito más extensa de las actividades que realizamos normalmente. Pongan una portada, introducción, índice, propuesta de mejora, conclusiones y bibliografía. Aquí sí es importante la bibliografía del análisis de este formato APA. Ya saben, lo normal de un trabajo de este tipo. Ahí viene, va a venir la explicación en la actividad. ¿Sale? Entonces, se está acabando el tiempo, pero si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a la actividad o lo que vimos en la clase del día de hoy, pueden levantar la mano, desactivar el silencio para que pueda hablar con libertad. Adelante, nos queda 1 minuto y medio. ¿No hay preguntas, dudas, comentarios? La actividad está muy sencilla, ya sé, la de hoy, pero la propuesta de mejora a lo mejor no está tan... ¿Sí le entendieron todos? A ver, levanten la mano todos, raise hand. ¿Sí le están agarrando la onda a las actividades de...? ¿Sale? Ok, Abraham. Marcial, sí. Los demás nada más se conectan a Zoom, dejan el teléfono por ahí botado y ya. Hasta que... No, yo sí lo voy entendiendo más o menos a las tareas. Me pongo a ver otra vez los videos para volver a entenderlo. Al menos sí se... Ahí está Mario también. Ya. Es que luego sí me... Luego sí me quedo con la duda. Digo, si estarán aquí en la clase, como yo no tengo activado el video y no tienen el sonido, pues... Luego ni sé si están o no están. No tengo el sonido porque luego... Yo no tengo el sonido porque luego mi hijo nomás está hablando. Sí, ya sé, por eso, pero ya están todos, ahí están, ya, todos levantaron la mano, todos opinaron, entonces sí queda clara la actividad y sí quedaron claros los conceptos del día de hoy. Bueno, pues ya se está por terminar nuestro tiempo de la sesión del día, no me queda más que desearles que se sigan cuidando, por favor, ya saben, estos tiempos están... mira, por ahí hace rato en el otro grupo me hicieron la propuesta de hacer el análisis de esta mejora biotecnológica para combatir el coronavirus. Excelente. Yo así me quedé de que, mira, no se me había ocurrido, pero ahorita con esta nueva normalidad y estas nuevas condiciones, por ahí decían que mejorar la cantidad de vitamina C que tenía un cítrico, o sea, introducir el gen de la producción de vitamina C del brócoli, me parece que es el de los que más vitamina C produce el brócoli en cítricos, o al revés, introducir de los cítricos a brócoli, alguna condición para que tengamos eso. Entonces, muy bien, así me gusta que tengan propuestas innovadoras. ¿Sale? Por mi parte sería todo. Síganse cuidando y nos vemos mañana a la misma hora, por favor. Traten de no llegar tarde para que no se pierdan la clase. ¿Sale? Hasta luego. Gracias. Adiós. Bye. Luego.